Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy les traigo un episodio un poco diferente, ¿no? Como saben, todos los que me conocen y así, a mí me encanta leer. Y soy una apasionada de la lectura. Y aparte de novelas, me gusta mucho leer libros de parenting y de crianza. Las personas que me siguen ven que todo el tiempo estoy recomendando este tipo de libros, ¿no? Para poderles dar, por supuesto, a ustedes la mejor información. Un día, lo que me pasó es que estaba pasando por una librería y me topé con este libro morado que llamó muchísimo mi atención. Primero por su portada, pero principalmente por su título, que se llama Cuando mamá lastima. Entonces fue como un balde de agua fría, porque obviamente lo compré, me puse a leerlo y desde el prólogo y la introducción me cayeron muchísimos veintes de la delicadeza de la relación madre-hijo y de cómo lastimamos sin querer a nuestros hijos y, como dice en el libro, muchas veces hasta desde el amor, ¿no? Entonces, espero que logre entrevistar a más autores de mis libros favoritos que tocan temas de maternidad, paternidad, crianza, pero a mi primera autora invitada se la quiero presentar, se llama Rayo Guzmán. Les voy a platicar tantito un poquito de Rayo. Rayo es licenciada en comunicación, tiene una maestría en educación y es especialista en desarrollo humano y tanatología. Desde muy chica fue apasionada de la lectura y durante 18 años fue docente a nivel superior y de posgrado y fue acompañante terapéutico de mujeres, parejas y adolescentes. Es autora de 9 libros, ¿verdad, Rayo? Así es. Ajá, y entre ellos está Cuando mamá lastima y Cuando papá lastima, que ya lo tengo en mi lista, que lo voy a leer próximamente. Y le invité aquí al podcast a platicarnos de su libro que es Cuando mamá lastima, que es una recopilación de historias conmovedoras narradas desde ese niño herido que a través del perdón se deshace de ese dolor crónico y camina hacia el sendero de la liberación emocional, de la reconciliación y hacia la gratitud. Es un libro que busca sin juicios, prejuicios ni rencores la comprensión del por qué y para qué. Rayo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Ay, feliz de estar contigo, Michelle. Me siento privilegiada de abrir esta sección y muy emocionada de que hayas leído mi libro. No, la verdad que gracias, me encantó y qué fuerte título, Cuando mamá lastima. O sea, ¿qué te han dicho las mamás? Así de, ¿cómo nos dices eso? Yo creo que fue algo innovador. Yo recuerdo mucho cuando presenté la propuesta a la editorial, que la que estaba en ese entonces como directora editorial me dijo, ese título es fuerte, pero creo que va a ser un parteaguas en lo que se va a escribir a partir de ahora acerca de la mamá. Porque pues la idea que siempre hemos abrazado acerca de la maternidad es la que cobija a la madre perfecta, impoluta, santa, lo máximo, etcétera, y cualquier pensamiento de duda, rencor o cuestionamiento acerca de lo que hizo mamá puede generar en los hijos el sentimiento de culpa, callarse muchas situaciones y obviamente esas heridas se guardan y te persiguen desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, para mí como madre, como hija, era muy importante tocar este ángulo y me siento muy contenta de haber sido pionera en el tratamiento de este enfoque. No, me fascinó, la verdad está increíble. A ver, me gustaría que me platicaras cómo empezaste toda esta parte de tu carrera de escritora, de autora. Pues mira, la historia es algo curiosa, porque yo desde niña le decía a mis papás que yo quería ser escritora. Y desde niña empecé a leer así súper chiquita. De hecho, mi mamá una vez le dijo a mi papá, creo que la niña se está aprendiendo de memoria los cuentos. Entonces empezaron a observarme y se percataron de que yo ya sabía leer, no cumplía ni los 4 años. Wow. Entonces, desde ahí fui como muy lectora, pero algo curioso es que siempre que terminaba un libro, más que pensar en los personajes, pensaba en quien lo había escrito. Y yo le decía a mi mamá, yo cuando crezca quiero ser como estos que escriben libros. Pasó la vida, me llevó por los laberintos, me fui por otro lado, pero seguía con esa deuda pendiente frente al espejo. Entonces, en el año 2011, un día me levanté y le dije a mi marido, desde mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora. Y así, textual como te lo estoy contando, mandé todo al nabo, cerré mi consultorio, renuncié a la universidad y me puse a escribir. Entonces iba con mucho miedo,
Yo creo que siempre los cambios te provocan una incertidumbre, temores, cuestionamientos, etcétera, pero ahí voy abrazando todos mis miedos, me fui directo a ese sueño y pues, ¿qué te puedo decir? Ya son 9 libros, las cosas salieron bien y mi vida hoy es escribir, escribir y escribir. Está increíble. No, bueno, la verdad que padre. No, se me hace padrísimo esa historia. Oye, a ver, dime una cosa. O sea, tienes estos 2 libros, Cuando mamá lastima, Cuando papá lastima. ¿Cómo se te ocurrió escribir estos libros sobre estos temas? O sea, ¿cómo fue como voy a recopilar diferentes historias de diferentes situaciones que han vivido? Digo, porque, ojo, y esto que todos los que nos están escuchando que sepan que no, que siempre de algo traumamos a nuestros hijos, de siempre con alguna herida infantil crecen, que siempre, o sea, es algo de un poquito de la que no se salva nadie en el mundo, y aunque quieras y esperes ser la mamá perfecta y tener como, no hacer lo mejor que puedas, pues va a llegar a un punto en donde de algo vas a traumar a tus hijos, o alguna herida van a tener, o van a ser lastimados, y ya es como responsabilidad de cada hijo. Bueno, obviamente cada papá trata de traumarlos lo menos posible, pero ya de cada hijo ya de adulto, ya como responsabilizarse y pues trabajar estos temas. Pero ¿cómo se te ocurrió así al principio como esta idea de estos temas tan importantes? La historia del libro es muy bonita. Mira, yo empecé escribiendo historias de mujeres. En ese libro que se llama Regalos para toda ocasión, yo escribí 25 duelos femeninos transformados en fortaleza. Y me inspiré en historias reales de personas que me compartían sus experiencias, me decían, yo no sé escribir, pero te regalo mi vivencia. Y entonces, a partir de ahí, yo me puse a crear personajes de ficción para publicar ese libro. Curiosamente, el libro empezó a circular y empezaron a llegarme mensajes de todas, estaba ya el boom del Facebook, de las redes sociales, y empezaron a llegarme mensajes, oye, leí tu libro, me encantó, y me di cuenta de que las personas al identificarse, al conectar, empezaban a sentir la necesidad de también hablar de lo que a ellos les había pasado. Uh-huh. Esa misma fórmula se repitió en Tu princesa y yo sapo, un libro que escribí después de un año de platicar con los hombres, de entrevistar a hombres, de escuchar casos de hombres sobre qué carajos pensaban de nosotras las mujeres, ¿no? Y fue un libro muy divertido que me dejó unas lecciones, unos aprendizajes increíbles. Entonces me percaté que al igual que en las historias que me contaban las mujeres, como los hombres, había una figura preponderante, poderosa, tremenda, que era la de la mamá. Uh-huh. Las mujeres, muchas compartían, siento que no le doy el ancho a mi mamá, creo que nunca voy a lograr ser lo que ella espera de mí, me dice esto. Los hombres, muy interesante, me decían, es que estoy confundido, soy hijo de una madre empoderada, de esas mujeres de trinchera que hacen coaliciones con otras mujeres para derrocar al enemigo, el hombre, pero estoy confundida porque educa a mis hermanas como chicas superpoderosas para que no necesiten de nadie, pero llego yo que soy su único hijo varón y es mi esclava y me permite todo, pero no le gustan mis novias, pero no soporta a que nadie o sea, empecé a darme cuenta que la figura de la mamá era constante, permanente. Y un buen día, Michelle, se me ocurre escribir una pregunta en mi página. En Facebook. ¿Qué hizo tu mamá que te lastima? Y en un día llegaron casi 800 historias. ¡Ole! De conocidos, parientes, desconocidos de todas partes que te quieras imaginar. No me quedó de otra más que ya poner el comentario en privado porque seguían llegando y seguían llegando. Y empezó un proceso en donde me di a la tarea de clasificar por tipo de herida, tipo de mamá, lo que había de fondo, y empecé a construir personajes de ficción que le dieran voces a cada una de esas experiencias narradas desde las voces de los hijos. ¿Por qué elegí el narrador que fuera el hijo, la hija? Porque todos somos hijos, tal vez no todos somos padres, no todos somos madres, pero todos somos hijos y no existen los padres perfectos. Entonces, fue un proceso muy enriquecedor que obviamente lo cerré con la parte de como madre, ¿no? Sentarme y decirle a mi hija qué he hecho que te lastima y aguantar vara, ¿no? Y también buscar a mi mamá y decirle, mamá, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué hiciste esto en determinado momento?
En un principio hubo resistencia de mi mamá, pues es otra generación. Claro. Me decía yo, que no fue tu papá, que no fue tu tía la que dijo eso. Estás confundida, mijita. Ajá, pero poco a poco se fue generando ese puente que nos hiciera llegar una a la otra. Y creo que eso es lo que traté de lograr en la manera en que narré las experiencias, a estos personajes que me han dado muchas bendiciones, que fueron un parteaguas en mi vida como escritora. Este libro me ha llevado por giras internacionales, la conferencia de Cuando Mamá Lastima la he llevado a múltiples instituciones educativas, asociaciones civiles. Nunca he parado de darla, y lo curioso es que a medida que el libro se fue posicionando, fue atravesando fronteras, etcétera, siguen llegando las historias de la gente que habla de su mamá. Creo que para mí era muy importante edificar relatos que fueran, como tú lo dijiste en la introducción, amorosos, sin juicios, y en donde trato de que no solamente se escuche la experiencia emocional del hijo, sino que se conozca también la vida de la madre. Está impresionante. Oye, y a ver, te llegaron 800 historias. ¿Cómo escogiste las historias o justo lo dividiste en temas y ya como que organizaste las historias? Sí, sí, o sea, clasifiqué por tipo de herida, rechazo, abandono, humillación, la comparación, los hijos predilectos, etcétera, etcétera, por tipos de mamás, ¿no? La prudente, la hipocondríaca, la protectora, la metiche, la que se burla de todos, la que pone apodos, ¿no sabes? O sea, todo tipo de mamás. También lo que hice fue construir personajes que son de ficción, Ujú. pero un solo personaje tiene tintes de muchas de las historias reales, ¿no? Hay una historia en particular que la dejé tal cual, porque me impresionó mucho, es la que va en el capítulo de lo imperdonable. Esa historia así como va, dije, esta sí tiene que ir respetando la esencia básica, porque es la historia de las más terribles que me tocó escuchar, y me tocó escucharla frente a frente de la persona, porque me dijo, yo te lo quiero platicar, pero yo sé que vas a estar acá en San José, California, dando una conferencia en unas semanas, y yo te voy a esperar, y quiero decírtela de frente. Y fue muy conmovedor para mí. Fue de verdad de los testimonios más duros, más fuertes, pero también creo que son muy comunes. Tristemente se repiten, ¿no? Se repiten. La herencia emocional es poderosa. La herencia emocional es un asunto que debe de tomarnos un momento de reflexión, porque creo que si nosotros trascendemos estas heridas, estamos augurando la transmisión de una nueva herencia, de una evolución y de una liberación que va a llegar a nuestras futuras generaciones. Claro, qué importante, ¿no? Dicen que cuando tú sanas 7 generaciones arriba y 7 generaciones abajo. Entonces, imagínate la responsabilidad y lo increíble que ya tenemos como adultos. Porque, a ver, algo que me encantó mucho de tu libro fue que, o sea, podemos vivirnos la vida culpando a nuestros papás, victimizándonos, es que pobre de mí, es que es mi infancia, y no. Y de repente, ajá, ¿y ahora qué? O sea, tú ya eres adulto, tú ya tienes las herramientas, tú ya tienes ¿no? Como que el apoyo de las personas a tu alrededor. Tu responsabilidad ahora es sanar. Tu responsabilidad ahora es cambiar la jugada. Tu responsabilidad después, al ser papá o mamá, es hacer las cosas diferentes. Lo que no te gustó, porque lo fácil y lo inconsciente sería repetirlo, pero pues ya tenemos ya como esta responsabilidad nosotros de pues, si ya me di cuenta que algo no me gustó, que algo me hirió, no voy a repetir el patrón, voy a hacer algo diferente. Es que mira, es curioso, pero la gran mayoría de las mujeres, cuando estamos en el rol de hijas, muchas veces decimos, cuando sea mamá, jamás voy a hacer esto, jamás. Y cuando ya eres mamá, es lo primero que haces, te ves en el espejo y dices, soy mi jefa. ¿En qué momento? ¿No? Te gana todo aquello que has recibido, y que de alguna manera empiezas tú a comprender el por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Y creo que la comprensión, como lo digo también en el libro de Cuando papá lastima, la comprensión es el camino más luminoso del amor. Ese es el objetivo principal, percatarnos que el perdón, la experiencia, es una decisión personal, es un proceso interior que nos pertenece, es un regalo que te das a tu propio corazón.
y mamá, viva o muerta, cerca o lejos, cambie o no, puede ser un vínculo que en el momento en que tú lo sanes, te lleve a una plenitud, a una paz espiritual, mental, que te haga mejor como madre si eres mamá, mejor persona si no tienes hijos, pero que además de eso, que te reconcilie también con tu esencia y estar en paz con tu origen, con tus raíces, sentirte parte de manera plena de un todo. Creo que es una labor que se consigue trabajando las heridas crónicas que identificamos en nuestro corazón. Claro, claro. Oye, quiero leer una parte del libro que lo subrayé, ¿no? Todo porque, a ver, yo soy de subrayar, entonces me fascinó, y te quiero hacer una pregunta. Hay una parte que dice que para las que somos madres está claro que no existen recetas y que los hijos no vienen con un instructivo. En ocasiones los lastimamos sin querer o por cargar con heridas emocionales que no hemos logrado sanar. Se las heredamos de manera inconsciente. Eso es lo que dice el libro. Y lo que me gustaría a ti preguntarte es, ¿qué le recomiendas a las madres que tienen todavía heridas no resueltas? Que justo dicen algo y se cachan repitiendo lo que dice su mamá o repitiendo patrones. Sí, el hecho de que se trate, ¿no? De alguna manera de revelar a través de las experiencias de los personajes creados lo importante que es ser consciente de lo que te duele, nos lleva a un camino tan hermoso que es precisamente el de darte cuenta. Y una persona que vive dándose cuenta es una persona que va a cometer nuevos errores y que va a ir aprendiendo realmente lecciones de los que ya ha acumulado. Claro. Y yo creo que esa parte es esencial porque ningún ser humano somos perfectos, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos estamos a prueba y error. Como madre siempre vas desde la intención más amorosa a dar lo mejor que tú tienes, tratas de todas maneras, o sea, yo siempre digo que las mamás somos como malabaristas, todos los días nos levantamos con 20 bolas y empezamos y no te cae una bola, se te cae la otra, pero tienes que levantarla y seguirle y seguirle y seguirle y darte cuenta de que, por ejemplo, lo que te funcionó con un hijo, con el otro no te va a funcionar, ¿no? Llegó el primero, ya la dominatrix, dices, ya no, ya mis cursos, mis libros, mi esto, mi el otro, sale el otro y nada que ver. Y dices, ¿cómo es posible? Y cada hijo se va transformando en una nueva experiencia de aprendizaje. Los hijos somos maestros y vamos expandiendo los espíritus de nuestros padres, ¿no? Y esa manera de ver las cosas nos va alejando de algo que es poderosamente enemigo de la paz y del crecimiento real, que es la culpa. Y dejamos de sentirnos culpables por haberla regado. Yo creo que el mensaje más hermoso que transmite este libro es el siguiente. Si la riegas, se vale decirle a un hijo, perdóname, lo siento, te amo. Y que el admitir ante un hijo un error no te va a quitar autoridad, no te va a hacer ver menos ante tus hijos, no te van a agarrar de puerquito, al contrario, se va a generar un vínculo más sano. Yo creo que esta es una reflexión muy fuerte, muy poderosa. Los hijos crecen y ya no creen lo que tú les digas, ellos van formando su propio criterio y ya saben quién eres y cómo eres y de qué pata cojeas y aún así te aman porque eres su madre o porque eres su padre. Identificar rencores, resentimientos o cuentas pendientes desde la actitud más amorosa y a tiempo va a implicar que tú le digas a tu hijo, perdóname, y se vale hacerlo. ¿Y sabes qué va a suceder? Que cuando se vayan, cuando abran sus alas y vuelen, el vínculo va a seguir. La parte final de mi libro, el último párrafo, dice algo muy hermoso y está dentro de un capítulo que se titula Los límites del amor. A mí me encantaría que el último párrafo que tienes ahí en tus manos, Michelle, lo pudieras leer. Claro, es el que, donde dice dicen, desde donde dice dicen, sí. o antes. Okay. Ajá, sí. Me siento como en un examen con mi libro. A ver, no. Dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando los conoce. Esos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Esos límites que con el paso de los años definen dónde termina la madre y dónde comienza el hijo.
que los convierten en individuos independientes, con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y eterno. Está divino eso. Eso es lo que pienso y eso lo puse en voz de ese personaje, porque nuestro vínculo como madres con nuestros hijos es irrompible y eterno. Tú puedes decir, estoy peleada con mi mamá y no le hablo hace 30 años, pero el vínculo existe. Claro. Es espiritual, es poderoso y es eterno. Irrompible. Y para tener ese vínculo y ese cordón espiritual que te una de manera libre y de manera preciosa, pues hay que trabajar. Claro, 100%. Oye, hay otra parte de la parte de la introducción que subrayé que se me hizo increíble, que dice, el rol de madre no se aprende, se configura desde las memorias de haber sido hija. Es un trayecto de autogestión permanente en la cual la madre va conociendo sus luces y al mismo tiempo van emergiendo sus sombras. Y yo con este párrafo te pregunto, como, ¿por qué la maternidad es como este encuentro con tu sombra? ¿No? Hay un libro de la argentina Laura Goodman que me encanta que dice el encuentro con tu propia sombra. Entonces, ¿por qué la maternidad nos topa nos espejea, nos saca como esta parte como que reviven nuestras heridas y ¡pum! Nos empiezan a caer veintes. Sí, es que imagínate, todas las que somos mamás fuimos niñas. Ajá. Y esa niña puede ser que esté herida, puede ser que todavía le duela algo. Por eso siempre digo que el mejor regalo que una madre puede darle a un hijo es sanarse como mujer, ¿no? Es un gran regalo que tú le das. Y obviamente, cuando ves a tus hijos, te ves a ti misma, porque son tu espejo, son tu reflejo. De repente los observas con reacciones y maneras que son tuyas. Y confrontarte con el espejo es una experiencia, de las más profundas que tú puedes tener. Ahora, imagínate que tú como mujer, como ser humano, no te has aceptado, no te has amado en plenitud, no te has perdonado en plenitud. Tienes cuentas pendientes contigo misma que tienes que sanar. Y de repente ves esas reacciones o esas maneras que a ti te duelen en ti, las ves en tus hijos. Claro que se provocan shocks porque como madres queremos que ellos sean mejor que nosotros, que tenemos expectativas acerca de ellos, queremos darles lo mejor y a veces desde el amor los lastimamos porque no nos percatamos que estamos de alguna manera reflejando nuestras carencias o limitaciones en ellos. Por eso es un constante estarnos gestionando emocionalmente, aprender de nosotros, conocernos y tener esa humildad y esa voluntad, esa buena voluntad para hacer las transformaciones necesarias. Todo cambio que os suceda en beneficio de tu paz mental y emocional, tal vez no sea sencillo, tal vez te lleve tiempo, tal vez vas a caer y levantarte, pero va a valer la pena. Claro, sí está muy, muy, muy cañón. Está cañón, ¿no? Como que nos pasa, ¿no? Estas heridas, aparte, digo, ya viéndolo un poco más profundo, todas estas heridas, todas estas experiencias de vida nos han hecho lo que somos hoy en día. Entonces también como que podemos vivirnos peleando, es que sí, porque mis papás, pero a la vez eres lo que eres y lo que has logrado y todo es justo por toda esa experiencia. Así es, exacto. Ahora, hay una cosa que se me hizo muy curiosa. Obviamente, cuando mamá lastima y la gente empieza a leerlo, ellos mismos solitos se pusieron de pechito para que yo escribiera cuando papá lastima. Ay, no, y tuve que pedir las historias, empezaron a llegar y la gente, ahora el de papá, ahora el de papá. De hecho, ahorita actualmente estoy recopilando historias para cerrar la trilogía de las heridas de la familia con el de cuando los hijos lastiman, ¿no? Para escuchar también ese ángulo. Entonces, algo muy curioso es que cuando hice las estadísticas de todas las historias recopiladas, la herida más frecuente en la relación con mamá era la injusticia y en papá era el abandono. ¿Cómo ves? Qué fuerte. Sí, ya si nos ponemos a analizar eso, está durísimo por pues, toda la parte de la cultura en la que vivimos, Sí. Injusticia, y te puedo poner ejemplos como tantos y tantos relatos que llegaron de personas que decían, yo soy el hijo obediente, respetuoso, el que ha tratado de complacer a mi mamá siempre, junto un dinero, le compro un regalo el día de su cumpleaños,
y nunca se lo puso. O junto un dinero y le digo, jefecita, cómprate algo porque es tu cumple, porque es Navidad. Y después me entero que le entregó ese dinero a mi hermano, que es el borracho, el mantenido, el que no trabaja, bla, bla, bla. O historias que decían, es que mi mamá niega que tiene un hijo favorito, pero todos los que no somos sus favoritos sabemos quién es el favorito sabe que él es el favorito, mi papá sabe quién es el favorito de mi mamá, pero ella lo niega. Otros que decían, mi mamá aparta el pan de mi hermano tal y nadie lo debe de tocar porque es de su hijo. O sea, no sé la cantidad de historias que tenían que ver con esto, pero obviamente es comprensible porque todos los hijos vamos a anhelar la comprensión, la aceptación y la atención entera de mamá. Está cañón. Y en un país como México, porque me imagino que las historias son de gente mexicana o no específicamente. Pues yo creo que latina, Latina. aunque fíjate que me he topado con sorpresas. Por ejemplo, cuando se presentó el libro en España, uno de los periodistas que me entrevistó, interrumpimos la charla porque se soltó llorando. Me dijo, perdóname, pero es que acabo de conectar con algo muy fuerte con mi mamá. Me tocó que en alguna de las presentaciones llegaba la gente, me decía, pero qué bárbara este libro, o sea, para mí presentarlo allá en España fue una revelación de descubrir que también conectaban. Y realmente me he dado cuenta de que no importa lo cultural, la figura de la madre es poderosa y punto. Hasta en las culturas en las que hay un desapego más temprano y más obvio de la figura de mamá, las personas hablan de que hay una herida de abandono, ¿no? Porque está la madre que falleció, la que se fue, pero también está la madre que está ahí, Y pero no que es poco estuvo. cariñosa, que es poco atenta, que no escucha, que está en lo suyo y que el hijo tiene una madre viva, pero se siente huérfano. Sí, 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 qué fuerte, ¿no? Y imagino que todas las mamás escuchan esto. O sea, a ver, cuando empezaste, o sea, sacaste toda esta parte del libro, ¿las madres te decían algo? Como Sí, que, claro. o sea, un poco a la defensiva de, pues no, no puede ser, yo hice lo mejor que pude, o no, porque pues igual y también como que, pues como madre, pues como dices tú, das todo el amor, hasta lo pusiste, ¿no? Te lo voy a leer porque esta parte es increíble. No solo se lastima por maldad o por egoísmo, también en ocasiones se lastima pensando que se está prodigando un acto de amor. Así Entonces, a es. una mamá que le digas, es que sí, tú heriste a tu hijo y la mamá te diga, pero ¿de qué hablas? Yo sacrifiqué todo y estuve años y estuve ahí o sea, también en esta parte de las madres, aparte de la culpabilidad de entrar como esta parte que un poco puse el enojo, un poco la defensiva de decir, pero ¿por qué yo? O sea, de todo lo que sacrifiqué, todo lo que fui, todo lo que estuve y ahora como que herí y lastimé. Sí, yo creo que la manera en cómo está escrito el libro ha provocado que no haya ese tipo de reacciones, Ok. porque los personajes son conmovedores, son respetuosos, no hay juicios, la persona no va a encontrar sermones en el libro, va a Ujú. encontrar experiencias vivas a través de la ficción con las que puede conectar y entender muchas cosas. Hace unos días me escribía por Instagram una psicóloga y me decía, no sabes, llevo ya años trabajando a mis pacientes con tus libros porque les es más fácil comentarme lo que hace un personaje que lo que ellos viven Ujú. y, y de ese primer paso para llegar a hablar de sí mismos. Entonces eso ha pasado un poco, ¿no? Yo creo que también influye la parte generacional. Las personas que son ya más adultas, que pertenecen a la generación de los trapitos sucios se lavan en casa, de no digas eso, no hables mal de tu madre, agradece, ella es santa, pura, lo máximo, etcétera. Ujú. Hay un poco de resistencia, como te comentaba de mi mamá, que primero dijo, ay, no, yo no fui, yo hice lo mejor por ti, pero después fue entendiendo lo importante que era hablar el por qué, y para mí fue muy importante, ¿no? Entender por qué lo hizo. Eso fue importantísimo para ambas, que fue como abrir una ventana que había estado cerrada por mucho tiempo y contemplar un sol juntas por primera vez. Claro. Entonces, esa parte sucede al grado de que te puedo decir que quien compre el libro, por lo general regresa y nos dice, oye, ¿nos puedes mandar 3? Ah, caray, pero que usted no lo había comprado. Sí, pero es que lo quiero autografiado uno para cada una de mis hermanas, o se lo quiero regalar a mis 3 hijas. Hay mamás
que me dicen, es que tengo 5 hijos, quiero 5 libros, quiero que sea un regalo para cada uno de ellos, Claro. porque aquí hay cosas que yo quisiera decirles y que no sé cómo, pero el libro se los dice. Y también ha generado esa apertura para que después de leer el libro se sienten las madres con sus hijos a platicar. Y a mí eso me hace inmensamente feliz, porque cuando yo empecé a escribir, aunque tengo una trayectoria de muchos años en el desarrollo humano, yo me puse como meta jamás escribir un libro que dé tips, ni consejos, ni cosas así, nada más contar historias. Y eso es lo que hago. Pero las personas dicen, es que me ayudó, me ayudó, me ayudó. Yo siento que aviento pedradas, los personajes avientan sus piedras y le caen en el momento justo. Los libros tienen su momento también para las personas. Hay gente que me dice, compré tu libro y me daba miedo leerlo. Claro. Después de 2 años lo he tomado y creo que fue el momento indicado para hacerlo, porque me cayó de perlas. Entonces, todo es proceso. Las personas como individuos tenemos cada uno un proceso único, un proceso individual, y lo vamos viviendo de esta manera precisamente, ¿no? Lo más rescatable de este asunto es algo que tú decías, ¿no? De lo que se menciona en la introducción. Todas la regamos, ninguna estamos a salvo, pero todas también tenemos esa posibilidad de decir, lo siento, me equivoqué, y escuchar a nuestros hijos. Cuando me dicen, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una madre? Yo siempre les digo, cállese y escuche. Claro, no, Avi, ahorita lo que me estás diciendo, lo primero que pienso que me estás contando de cuando te acercas tú con tu mamá y le preguntas y un poco te da la explicación, me parece impresionante que sí tuvo, digo, aunque al principio un poco más a la defensiva, pero después pudo lograr tener como esta apertura de decir, oye, sí, pues la verdad te doy una explicación, fue por esta situación o X o Y, eso está increíble. Y las mamás que escucho las historias que se le compran los libros a sus hijos y las mamás que llegan escuchan estas historias y van y piden perdón, se me hace impresionante porque pues sí, nadie está exento, todos somos hijos, todos somos heridos, todos tenemos experiencias en la infancia que aunque, pero nunca te abandoné, pero yo lo sentí como abandono, es desde el punto de vista de cada uno de los hijos, entonces se me hace increíble como muy esperanzador ver esta parte como de parte de las mamás. Sí, claro. Sí, por citarte un ejemplo, una de las cosas que yo le comenté a mi mamá, y me gusta mucho compartirla porque hay gente que se identifica de volada, y es como una esperanza, como lo acabas de decir. Una de las cosas que yo le dije a mi mamá fue, mamá, ¿por qué el día de mi primera comunión, un día antes, me cortaste el pelo chiquitito? Yo, Como tú mito. me estás viendo, soy china, de toda mi familia, soy la única que hereda de los chinos de mi abuela, todos los demás son lacios. Entonces, pues en esa época teníamos muchas carencias económicas. Yo estudiaba en una escuela privada donde todos hacíamos la primera comunión, una escuela católica, y obviamente yo tenía miedo de que mis papás no pudieran costear todo. Y un día mi mamá me sorprendió y me dijo, tengo unos ahorros que he ido guardando para mandarte a hacer tu vestido con la costurera. Entonces yo era feliz, cada vez que iba a la prueba del vestido, yo decía, ahora sí, todos van a decir, Rayo, qué hermosa, voy a hacer la del vestido. Fue una ilusión a mis 8 o 9 años de las más grandes de mi vida, mi vestido, y que todos me vieran entrar en la iglesia, etcétera. El día anterior a la primera comunión, mi mamá dice, vamos a recoger el vestido. Salimos con el vestido de la costurera, yo era la más feliz, iba brincoteando rumbo a la casa, pero 2 cuadras antes mi mamá se para en una estética, nos metemos, entra y le dice a la peluquera, córtale el pelo chiquito. Y yo nada más lloraba y veía cómo se caía mi cabello al piso. Obviamente al día siguiente nadie vio mi vestido, todo el mundo se burló, pareces niño, rarotonga, lo que tú quieras. Y fue uno de los días más tristes de mi vida. Y yo no comprendía. A los 8 o 9 años no entiendes por qué tu mamá te hizo eso, que te generó un dolor y te generó un proceso muy complicado con tus compañeritos, con los demás, en tu autoestima. Y obviamente cuando lo platiqué con mi mamá, que fue una de las tantas cosas que platiqué, te digo que al principio me dijo, yo fui, que no fue tu papá el que te llevó por el vestido, o sea, se resistía. Pero después cuando ya hablamos a fondo y que se empezó a abrir la puerta para entrar de lleno a lo que estábamos, la intención amorosa que había detrás de este diálogo, para mí fue un acto de los más grandes de amor de mi madre hacia mí, cuando la vi con sus ojos llorosos diciéndome, perdóname, hija, no supe lo que hice.
Mm. Para cubrir los gastos con las mamás de la escuela, yo me comprometí a hacer el atole, a llevar pan para el desayuno. Y yo dije al día siguiente, ¿cómo voy a peinar a María del Rayo? ¿Cómo voy a tardar para peinarla con esos chinos? Mejor le corto el pelo, así le pongo el vestido, ya va bien y yo me pongo apuro al desayuno, no tengo broncas. Dice, pero yo tenía 20 y tantos años, tú eres mi primer hija, fui una ignorante, perdóname. Ay. La abracé con tanta fuerza y es cuando más grande he visto la figura de mi madre. Y entonces comprendí que también a ella le dolió. Y compartir ese mismo dolor y entenderlo tantos años después, o sea, tantísimos años después, fue como decirle, mamá, te perdono y te entiendo y quiero decirte que era muy importante para mí saber por qué lo hiciste. Claro. Ay, no, y años y años después lo sanas Sí, y lo así es. entiendes. Ay, no, gracias por compartir, Rayo, qué bonita historia. Y sí, siempre como mamás, pues hacemos lo que nos imaginamos que es lo mejor, que eso está Ajá, padrísimo. sí, eso que no se pierda de vista, que no se pierda de vista. Mira, ahorita se habla mucho de esa maternidad, ¿no? Que hay muchas mujeres que deciden no ser mamás, porque a muchas de ellas les fue mal en el rol de hijas y dicen que no son mamás, otras por convicción, por decisión, por plan de vida, y todo es respetable y todo es valioso. La mujer es valiosa en sí y no por las decisiones que tomen, ¿no? Esas son Claro. decisiones que le pertenecen y que van a ir gestionando su propio proyecto de plenitud y de crecimiento y de autorrealización. Ahorita se está hablando ya con más detalle de todos esos bemoles de la maternidad, de cómo a veces es doloroso, ¿no? Como te decía, ahorita estoy recopilando las historias para cuando los hijos lastiman y es estar escuchando las voces de padres y madres de cómo duele cuando un hijo hace lo que tú jamás pensaste que iba a hacer, que reacciona de la manera que menos te lo vas a esperar. Pero no hay que perder de vista que en la gran mayoría, o sea, hay excepciones como por ejemplo que la madre sea una adicta, que vienen casos en el libro, que tenga Ujú. algún padecimiento como el síndrome de Munchausen por proximidad, que también viene en el libro, que tenga algún problema psiquiátrico, emocional, depresivo, que la esté inhabilitada mental, emocionalmente para la crianza. Pero fuera de esas excepciones, todas las historias que yo recopilé venían de mujeres que amaban profundamente a sus hijos y que en un momento la regaron, se Claro. equivocaron, dijeron una cosa que no debieron decir. Y mira que muchas cosas se repiten porque así se escucharon y porque así se siguen diciendo, ¿no? Entonces, cayeron en el error en que habían caído con ellas, repitieron el patrón, repitieron el molde, o muchas otras pensando siempre que estaban cuidando, protegiendo, ayudando y desde el amor tratando de que los hijos estuvieran en puerto seguro en su regazo. Eso no hay que perderlo de vista, porque el trabajar el rencor y el resentimiento es una de las faenas más complicadas del ser humano porque es muy doloroso. El resentimiento es precisamente lo que dice la palabra, sentir y resentir, volver a sentir. Y tú juras que ya lo superaste y de repente años después te calienta el vientre y vuelves a sentirlo, ¿no? Entonces, realmente trabajar el rencor, el resentimiento es sacarte el veneno, el aguijón del corazón. Y cuando ese veneno o aguijón se ha quedado desde una infancia y que viene de papá o mamá, pues es de los más importantes, ¿no? Ya deja tú, después te tienes que sacar el del ex, el de la mala amiga, el de quien tú quieras, ¿no? Pero que ese es otro temazo, ¿no? El de mi libro La vida después de mi ex, también ese es otro temazo. Pero si tú arreglas eso, es como una magia amorosa, porque incluso te vas a dar cuenta que eres más pleno en tus relaciones con los demás, en tu sexualidad, en tus roles de madre, si es que eres mamá o eres papá, en tu relación con todo lo que te rodea, porque vas a estar más tranquilo, porque sientes que realmente ha valido la pena sanarte. Ay, no, qué padre, se me hace espectacular. Oye, Rayo, ya para cerrar, me gustaría, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a las madres que nos escuchan sobre, digo, y a los padres también, porque ahorita nos enfocamos en cuando mamá lastima, pero también cuando papá lastima, ¿no? Sobre su maternidad y los errores que
van a cometer dentro de ella con sus hijos? Bueno, yo lo más importante que quisiera compartirles es que después de todos estos años recopilando y escuchando a personas hablar acerca de su maternidad, de sus hijos, de los dolores, de la cronicidad, ¿no? Que se va quedando y que dicen las mamás, es que mi hijo tiene ya 30 años y todavía me recuerda esto o me pregunta de esto, es decirles algo muy importante, que no se nos olvide la intención. Si la intención es amorosa y viene desde la más bondadosa intención, creo que vale la pena acomodar las piezas de nuestros rompecabezas con nuestros hijos, poner las piezas faltantes. No sentirte culpable porque la culpa te va a inmovilizar, es uno de los grandes enemigos del corazón. Hay que buscar la respuesta que sea más hábil, a eso es la responsabilidad precisamente. Hay que buscar el diálogo, uno de los ejercicios más armoniosos para relacionarte con tus hijos desde una perspectiva más saludable es que aprendas a escucharlos. Porque en muchas ocasiones estamos escuchando a un hijo y lo estamos juzgando o pensando que le vas a contestar. Deja de hacer eso, escúchalo realmente. Hablen el lenguaje del corazón, conecten. Y antes de juzgar a tu hijo porque te está preguntando o reclamando algo, revisa tu interior. A final de cuentas, los únicos beneficiados son nuestros corazones que aprenden a vivir en paz. Y no duden en buscar una terapia, no duden en buscar libros que los puedan iluminar, no duden en hacer esas salidas, ¿no? Con sus hijos a solas, cada hijo a solas, porque muchos dicen, voy a juntar a mis hijos y hablar con ellos. No, cada hijo necesita su verdadero momento para él, que sea uno por uno. Van a tener, son la misma, mira, entrevisté ahí 5 hijos de la misma mamá y parecían que tenían 5 mamás distintas, cada uno diferentes heridas. Entonces, siéntense y platiquen con cada uno de ellos y que no se les olvide que no importa la edad, si están bigotones, peludos, grandotas, taconudas ya, no importa la edad, son nuestros hijos y hay que besarlos y abrazarlos y decirles que los amamos. Ay, Rayo, qué padre. Miles de mensajes nos diste ahorita al final. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Michelle. Me siento muy contenta. Ahora sí que como mamá culeca, hablar de uno de mis hijos siempre es maravilloso. La vida de una escritora es solitaria. Uno pasa mucho tiempo con sus personajes y sus historias. Y cuando tiene uno la oportunidad, ¿no? de estar en este tipo de interacciones, para mí en lo personal son bendiciones y las agradezco muchísimo. Ay, no, Rayo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estuve feliz escuchándote. De verdad, quien no ha leído el libro, corra a su librería más cercana y cómprelo y léanlo porque de verdad que está espectacular. Además, ya hay audiolibro, ya no tienen excusa. Ya pueden estar cocinando, pueden estar bañándose, manejando y pueden estar escuchando cuando mamá lastima. Oye, ¿y el audiolibro está narrado por ti? No, está narrado, como ya ves que hay experiencias de hombres, de mujeres, de diferentes edades, van con voces según los personajes. Está padrísimo. Búsquenlo en Audible y verán que también vale mucho la pena. Ay, buenísimo. Rayo, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Bye.